Matías Geritz fue un pintor, escultor y arquitecto. Nació el 4 de abril de 1915 en Danzig, una ciudad-estado autónoma que ahora pertenece a Polonia. Sus primeros años de vida se vieron afectados debido a que un año antes había estallado la Primera Guerra Mundial. Después de su nacimiento, la familia Geritz se trasladó a Berlín. Matías vivió en la capital del entonces Imperio Alemán hasta 1941, cuando abandonó definitivamente el país. En 1934, por la insistencia de su madre, Matías Geritz inició sus estudios de medicina, que abandonaría un semestre después para seguir su interés por el arte. Este mismo año, fue a la Escuela de Artes y Oficios de Berlín-Charlottenburg, donde estudió filosofía e historia del arte, disciplina en la que obtuvo un doctorado. Formado en la tradición pedagógica del Bauhaus, estableció un vínculo estético con las vanguardias artísticas de entreguerras, como el expresionismo, cubismo, entre otras. Los artistas de la época reflejaron su desilusión y protesta frente a esta realidad, desafiando los cánones culturales y estéticos tradicionales y proponiendo visiones alternativas para representar la realidad. Como muchos otros artistas, Matías se convenció muy pronto de que bajo el clima de terror y persecución implantado por los nazis, las posibilidades de desarrollar un arte libre y novedoso eran prácticamente inexistentes, y, debido a su origen judío, se exilió durante el régimen de los nacionalsocialistas. En 1948, durante su estancia en España, fundó la Escuela de Artes de Altamira y trabajó con artistas de vanguardia, entre ellos el pintor Joan Miró y el escultor Ángel Ferrand. Después de vivir en Alemania, Marruecos y España, llegó a México en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, para vivir en Guadalajara, y 3 años después se mudó a la Ciudad de México, donde rápidamente comenzó a recibir encargos. A pesar de su talento para incorporar el modernismo en la arquitectura nacional, no todos veían con buenos ojos su trabajo. En una carta abierta, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros lo describieron como un impostor sin el más insignificante talento ni preparación para ser un artista. Los duros ataques contra Matías Geritz eran en buena parte la expresión del temor que sentían los muralistas de perder la posición privilegiada que tuvieron durante varias décadas, así como la defensa de un arte que había caído en un callejón ideológico sin salida. Rivera fue aún más allá y exigió públicamente que Matías fuera deportado, pues la edificación de un museo experimental que Matías había construido deformaba al país. Matías creó su propio estilo inspirándose en las vanguardias. Desarrolló una abstracción constructiva y la arquitectura emocional. Anticipó algunas de las ideas que en los años 60 desarrollarían los minimalistas americanos. Una reacción crítica frente al funcionalismo mexicano que entonces estaba influenciado por las tendencias estadounidenses y europeas. La necesidad de crear espacios, obras y objetos que causen al hombre moderno una máxima emoción. Geritz utilizaba el color, la forma y la textura para provocar emociones a través de sus creaciones, pues consideraba a la arquitectura como una obra de arte. Él decía que solo recibiendo de la arquitectura emociones el hombre puede volverla a considerar como un arte. Sus inicios en el mundo del arte fueron como pintor independiente y promotor cultural de artistas experimentales que deseaban nuevos lenguajes estéticos. En 1948 pintó uno de sus cuadros más importantes. En 1952 comienza una serie de proyectos en Ciudad de México que serían de las más importantes de su carrera. El Museo Experimental El Eco, enfocado al arte contemporáneo e interdisciplinario, una de sus obras más importantes de historia del arte moderno mexicano. El Museo Experimental El Eco
fue diseñado y erigido bajo el Manifiesto de la Arquitectura Emocional que escribió en 1954, donde Geritz plasmó su interés por la emoción por encima de la funcionalidad en la obra arquitectónica. La arquitectura emocional fue una propuesta estética que definió como la unión entre el arte y la arquitectura para lograr una experiencia en el espectador apelando a la totalidad de sus sentidos. Así, a través de obras monumentales pero cotidianas, generalmente vinculadas con el espacio público, se busca desplazar el estado racional. En una época en la que se construían grandes obras públicas, como Ciudad Universitaria y enormes complejos departamentales, esta visión representó un cambio de paradigma y una reacción crítica frente al funcionalismo mexicano. El Manifiesto de la Arquitectura Emocional fue pronunciado por primera vez el 7 de septiembre de 1953 en la inauguración del Museo Experimental El Eco. El Eco se concibió como un lugar multidisciplinario donde la danza, el arte, la poesía y todo tipo de manifestación artística pudiera convivir con el espacio trazado y activado por la arquitectura. En él, la integración plástica sería vehículo para detonar la máxima emoción en el hombre moderno. Por su parte, su nombre refiere al eco de posibilidades artísticas infinitas del México de la época. El museo fue ideado con una conjunción de volúmenes sencillos desarrollados dentro de los conceptos contrastantes de claros oscuros, masividad vacío y horizontalidad verticalidad. Geritz proyectó al edificio como una escultura penetrable. Este espacio indudablemente tiene un aire de monumentalidad, en donde predominan los macizos sobre los vanos, los muros ciegos siendo el principal elemento. Fuerzan la perspectiva e inducen el sentido direccional en el espacio. El resultado estuvo pensado para que la iluminación natural no afectara el espacio interior. En el Museo Experimental se encontraba la serpiente. También es conocida con el sobrenombre de Ataque, por su geometría y estructura primarias que representan la guerra fría cultural a la que se enfrentó Geritz como migrante. A pesar de que el artista alemán buscó romper con los cánones estéticos establecidos, la estructura retomó la monumentalidad de los muralistas. En 1955 diseñó y construyó las Torres de Temixco en el estado de Morelos. En el año de 1956, Matías Geritz creó los vitrales de la Catedral de Cuernavaca, en Morelos, y de la Capilla de San Lorenzo Mártir en la Ciudad de México, añadiendo un elemento artístico del siglo XX a los templos virreinales, creando ambientes de luz de distintas tonalidades, un contraste radical en la iluminación acostumbrada en los templos religiosos, lo cual creó el descontento de muchas personas. La segunda obra más importante de su carrera fue en colaboración con el arquitecto Luis Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira. En 1957 diseñaron las torres de satélite. El proyecto de las torres al inicio fue visualizado como una plaza pública y después como una fuente de agua monumental. Barragán le encargó que diseñara la entrada a Ciudad Satélite, para lo cual hizo 5 pilones de concreto de sección triangular de 36 y 58 metros de altura. En la década de los 50, Ciudad Satélite no solo era un nuevo complejo residencial, sino una promesa de la modernidad. Años más tarde, la autoría de estas torres fue el motivo del distanciamiento entre Barragán y Matías Geritz. Las 5 torres nacen verticales sobre una plaza ligeramente inclinada, prolongándose hacia lo alto a medida que el espectador se acerca. De esta manera, se acentúa su verticalidad como agujas que se recortan en el cielo, pero que con el contraste de su estriado horizontal, que además de una textura, le confieren cierta cualidad de fuerza en su percepción. Las torres son edificaciones triangulares totalmente huecas y carentes de techo. Los prismas consiguen trampear su geometría a medida que el movimiento modifica su percepción, a veces como planos regulares, otras como líneas fugadas hacia el cielo,
como vértices finos o como murallas pesadas. Poseen la textura del encofrado del hormigón con estrías cada metro, que se consiguió aplicando las técnicas empleadas en la construcción de chimeneas industriales, aumentando visualmente su altura. El diseño se inspiró en las torres medievales de San Gimignano en Italia. La estética, por su parte, se basó en el manifiesto de la arquitectura emocional, para lograr un impacto visual en el paisaje a partir del volumen geométrico y las tonalidades. En el 2012, las torres de satélite fueron declaradas oficialmente como patrimonio artístico. Mensajes Dorados es el nombre de una serie de obras abstractas que Matías realizó a partir de 1959. Se trata de una serie de cuadros dorados revestidos con hojas de oro. Algunos son sencillamente monocromáticos, mientras que en otros la hoja de oro fue perforada por Geritz de maneras a veces agresivas, pero también rítmicas, formando una escritura abstracta o un mensaje cifrado. La mayoría de estas piezas son de un tamaño apropiado para la decoración, y así fueron presentadas en múltiples ocasiones por Geritz, a manera de ornamentos anónimos para las casas modernas. Podrían considerarse, entonces, decoraciones simbólicas que a juicio de Geritz infunden un halo de espiritualidad a través del resplandor dorado en su interacción con la luz. También, en 1959, comienza un altar que consiste en cuadros no pintados, sino revestidos con hojas de oro, en colaboración con Luis Barragán, como parte del proyecto del altar de la Capilla de las Capuchinas en la Ciudad de México. En 1961, un grupo de 11 artistas, conocido como los Hartos, al que pertenecía Geritz y una gallina llamada Inocencia, se manifestaron en contra del arte moderno y sus tendencias estériles. Realizaron una serie de manifiestos, como el llamado El hartazgo contra el hartazgo, en el cual Geritz se declara harto de la imposición de la lógica y de la razón del funcionalismo, del bluff de la broma artística. Estaba convencido de que la belleza plástica se manifiesta más mientras menos sea la intervención del artista. Este mismo grupo redactó el manifiesto Please Stop, el cual demandaba el cese del aburrido y egocéntrico arte folk, al que consideraba como una suerte de antiestética, y proclamaba la urgencia de valores estáticos, la fe y el amor para lograr un arte más significativo. Una de las torres más bellas que Matías heredó a la Ciudad de México es la Osa Mayor, su contribución al Palacio de los Deportes. Esta obra es una constelación de torres cuyos colores van del amarillo al rojo. Su colocación corresponde a los puntos de las estrellas fijas que realmente componen la constelación del mismo nombre. En 1967 diseñó la celosía rosada del Hotel Camino Real, junto con Legorreta. En ese mismo año, realizó los vitrales para la nave principal de la Catedral Metropolitana. En 1967, como parte de su poesía concreta, Matías Geritz creó el poema Pocos cocodrilos locos, en el mural de un café, ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México. Café que sería destruido con el terremoto de 1985. Con motivo de los Juegos Olímpicos, que se llevaron a cabo en México en 1968, Geritz inició y dirigió un gran proyecto colectivo que dio, una vez más, muestras de su gran talento organizador y de su enorme potencial para generar ideas artísticas. Creadores de 16 países y 5 continentes fueron invitados a realizar una obra plástica para colocarla en algún sitio determinado de la llamada Ruta de la Amistad. A pesar de los innumerables problemas burocráticos, espaciales y de las dificultades surgidas por las exigencias de los artistas, Matías logró hacer una enorme galería al aire libre, formada con obras destinadas a ser vistas desde vehículos en movimiento. El proyecto incluyó 3 requerimientos para las esculturas. Cada una debía tener un diseño abstracto, escala monumental y utilizar el concreto como material principal de construcción.
Una vez concluida, la Ruta de la Amistad se convirtió en el corredor escultórico más largo del mundo. Entre 1973 y 1980 realizó El laberinto de Jerusalén, considerada la obra más ambiciosa de arte público de Matías Geritz en Israel. Fue creada a partir de dibujos y maquetas. Los planos para la construcción fueron realizados en colaboración con los arquitectos Arthur Spector y Michael Amizar. Entre 1978 y 1980, en colaboración con los artistas Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Jersúa, Sebastián y Federico Silva, realizó el Centro del Espacio Escultórico en Ciudad Universitaria. Matías Geritz aprovechó los recursos del lugar para realizar una estructura anular de 120 metros de diámetro. Se compone de dos partes: una plataforma de desplante de 13 metros de ancho, construida a partir de piedra volcánica, y una serie de prismas de base rectangular, hechos de concreto armado y con una altura de 4 metros. El monumento a la nada, como lo denominó su creador, es también una reproducción de la cosmogonía prehispánica por su carácter de monumento megalítico. El Paseo del Espacio Escultórico está conformado por 7 esculturas, situadas en medio de la vegetación, algunas de ellas sobre las rocas volcánicas. Estas esculturas son Las Serpientes del Pedregal y Ocho Conejo de Federico Silva, Ave 2 de Jersúa, Coatl de Helen Escobedo, Colotl de Sebastián, Variante de la llave de Kepler de Manuel Felgueres y por último La Corona del Pedregal de Matías Geritz. Esta es una escultura metálica, compuesta por 5 prismas triangulares que representan la vegetación semidesértica del Pedregal de San Ángel. En 1982, creó las torres en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. En Chapultepec, Geritz trabajó una escultura, la cual, observada a la distancia, semeja un árbol, cuyo denso follaje crece en formas geométricas rígidas. Matías trabajó esta figura durante muchos años, modificando las formas geométricas y la altura, pero manteniendo la idea de la incrustación como motivo esencial. El 13 de julio de 1990, y con la presencia de Geritz, se colocó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM una versión en bronce de esta escultura, aproximadamente de 2 metros de altura, como agradecimiento por más de 40 años de transmitir sus conocimientos y experiencias a más de 40.000 estudiantes con un mérito extraordinario. Esta escultura la encontramos justo al lado del taller José Villagrán. Matías Geritz falleció pocos días después, el 4 de agosto de 1990, en la Ciudad de México, a los 75 años de edad.